Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Bienvenidos a este seminario virtual de preparación para las inscripciones de la convocatoria territorial 10, este nuevo concurso público de méritos que en días pasados ha anunciado la Comisión Nacional de Servicio Civil y del cual incluso ya se han informado las fechas de inscripciones, razón de más para precisamente de parte de Construyendo Méritos haber convocado a este seminario, a este pequeño espacio en el cual desarrollamos las reglas básicas de este concurso público de méritos, centrándonos específicamente en el proceso de inscripciones. Ya vamos a ver cuál es el contenido que vamos a abordar el día de hoy. Antes de ello, yo quisiera presentarme. Mi nombre es Sebastián Monsalve, hago parte del equipo de Construyendo Méritos, una institución dedicada a la formación para el ingreso a la carrera administrativa. Somos una institución con más de 7 años de existencia, con más de 7 años de trayectoria, dedicados exclusivamente a hacer, a facilitar que las personas lleguen a ese momento digamos, de la consolidación laboral, que significa el acceso a un empleo por mérito mediante el sistema de concurso público de méritos. A continuación, vamos a abordar esta convocatoria, que es un proceso de selección que abarca 4 departamentos del país: Santander, Nariño, Valle del Cauca y Boyacá. Especialmente los empleos que están siendo ofertados hacen parte del departamento del Valle del Cauca, pero están agrupados empleos de carrera administrativa que hacen parte de plantas de entidades territoriales o del orden territorial de estos 4 departamentos, reiterando que la mayor participación es del departamento del Valle del Cauca. El día de hoy nos vamos a centrar específicamente en las inscripciones, es decir, de la estructura de este concurso de méritos, que es lo que pretendemos que ustedes queden con ello el día de hoy. También nos vamos a centrar específicamente en la inscripción para buscar que optimicemos este momento de la inscripción a partir de lo que tenemos en nuestra hoja de vida, es decir, a partir de nuestra trayectoria laboral, a partir de nuestra formación académica. A continuación vamos a desarrollar el siguiente orden del día. Vamos a ver cuáles son los empleos que se ofertan en esta convocatoria territorial 10, al menos la magnitud, la dimensión de la convocatoria, las fases de este proceso de selección, las formalidades a tener en cuenta durante las inscripciones, los errores comunes que debemos evitar durante las inscripciones relacionados con la experiencia, que aquí es donde fallamos muchos al momento de la inscripción. Vamos a ver las reglas de la prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba que nos da un puntaje de acuerdo a lo que aportemos durante las inscripciones y obviamente de acuerdo a lo que tengamos de formación académica y experiencia adicional al requisito mínimo del empleo al cual nos estamos postulando. Algunas recomendaciones o algunas sugerencias, pautas para optimizar la hoja de vida, las certificaciones de formación académica y experiencia. Brevemente desarrollaremos cuáles son las pruebas que se aplicarán en esta convocatoria territorial 10, de acuerdo a lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y finalmente, unas recomendaciones para la preparación del concurso público de méritos y específicamente ya de las pruebas escritas, que es el momento nuclear de todo concurso público de méritos, el momento de las pruebas, porque el concurso público de méritos no es otra cosa que una serie de pruebas, de evaluaciones que establecen quién tiene un mayor mérito para ocupar un empleo de carrera administrativa, un concurso que puede asimilarse a competencias, si se quiere. Es decir, quien gana ocupa el primer lugar y quien ocupa el primer lugar es quien tiene mayor derecho para acceder a ese empleo por el cual se está compitiendo o concursando. Vamos a ver en primer lugar cuáles son los empleos que se ofertarán en esta convocatoria territorial 10. También cuáles son las entidades que están participando de este proceso de selección. Reiterando entonces que son 4 departamentos: Valle del Cauca, Santander, Nariño y Boyacá, aunque la mayor participación es del Valle del Cauca. Encontramos allí a algunas entidades de las cuales destacamos a la misma gobernación, que oferta en total 156 empleos, Inderpalmira con 24 empleos, la alcaldía de Tuluá con 90 empleos, la alcaldía de Cartago 217 empleos ofertados en total, y de allí encontramos la alcaldía de Cali con 788 empleos, la mayoría de ellos en el nivel técnico, y
una gran parte también en el nivel asistencial. De allí encontramos otras convocatorias como, por ejemplo, la Secretaría de Educación de la Gobernación del Valle del Cauca, en la cual se oferta en total 156 empleos y de allí pasamos a otras convocatorias en otros departamentos. Hablamos de Santander con una sola entidad que ofertará sus empleos a concurso. Nariño, también la alcaldía de Ipiales con 270 empleos y Boyacá con 2 empleos para la alcaldía de Puerto Boyacá. Vemos que la gran mayoría de empleos ofertados están concentrados en el departamento del Valle del Cauca. Entre otras cosas, allí tenemos a la alcaldía de Barranca Bermeja, que aportaba 256 empleos de este proceso de selección, pero fue excluida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, ya que de parte de un juez administrativo se decidió suspender temporalmente la convocatoria, lo cual implicaba una dilación de todo el concurso de méritos y por lo tanto la comisión decidió separar a la alcaldía de Barranca Bermeja de esa convocatoria territorial 10 y en esta medida los empleos de esta entidad territorial no harán parte de este proceso de selección, reiterando entonces que la alcaldía de Barranca Bermeja, que aportaba 256 empleos en total a esta convocatoria, ya no hará parte del proceso de selección convocatoria territorial 10, con un total entonces de 1.700 empleos aproximadamente, descontando de allí, o no, ya descontando, es decir, en este valor ya no tenemos a la alcaldía de Barranca Bermeja, serán aproximadamente 1.700 empleos que se ofertaron en la convocatoria territorial 10, la mayoría de ellos en el Valle del Cauca. Vamos a ver a continuación cuáles son las fases de este concurso de méritos convocatoria territorial 10. Allí tenemos entonces la estructura lógica del concurso de méritos. Recordemos que estos procesos de selección se desarrollan por fases. Primero se agota una fase y luego se puede desarrollar la fase subsiguiente. Para esta convocatoria tenemos las siguientes fechas. A este momento no hay digamos, unos cronogramas o unos términos precisos en los cuales se debe desarrollar el concurso público de méritos, pero podemos afirmar que por las reglas de la experiencia pueden tardar aproximadamente entre 12 a 18 meses, es decir, un año y medio, desde el momento en el que finalizan las inscripciones hasta que se comienza con la expedición de listas de elegibles por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Usualmente esto toma el desarrollo de un concurso público de méritos. Parece muy a largo plazo, pero realmente las distintas etapas que se van desarrollando están cerca una de la otra. Y también digamos, este mediano plazo en el que se desarrolla el concurso de méritos me permite a mí prepararme en mejor forma para las pruebas escritas digamos, que voy a tener que aplicar en algún momento con tiempo suficiente, desde el mismo momento de la inscripción. Pero vamos ahora entonces al paso a paso de este concurso de méritos, las fases que estableció la comisión para la convocatoria territorial 10, mencionando en primer lugar que las inscripciones en ascenso serán entre el 27 de agosto al 3 de septiembre del 2024. En esta fase solamente se pueden postular los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad territorial que está participando del proceso de selección. Es decir, es un concurso cerrado para los mismos empleados con derechos de carrera de cada entidad. Agotada esta primera fase, se abren las inscripciones en la modalidad de concurso abierto. Allí sí se puede postular toda la ciudadanía a los empleos que fueron ofertados en concurso abierto o que inicialmente ofertados en ascenso debieron ser declarados desiertos y pasaron a ofertarse en concurso abierto. En concurso abierto deben ofertarse al menos el 70% de los empleos de una entidad que hacen parte de un concurso público de méritos. Es decir, para las entidades que ofertan sus empleos en esta convocatoria territorial 10, el 70% de los empleos mínimo debe ser en concurso abierto y máximo el 30% de los empleos ofertados deben ser en concurso en ascenso, es decir, concurso cerrado, que es una modalidad muy importante para la carrera administrativa en Colombia, ya que es la vía por la cual se puede ascender al interior de las entidades del Estado bajo el sistema de carrera administrativa.
Reiterando entonces que entre el 11 de septiembre al 2 de octubre del 2024 se abrirán las inscripciones en la modalidad de concurso abierto en esta convocatoria territorial 10. A partir de allí comienza formalmente el desarrollo del proceso de selección con la verificación de requisitos mínimos, que es un momento eliminatorio, por eso lo tenemos allí con otro color, porque las personas que hayan seleccionado mal su empleo o que no hayan acreditado bien la formación académica o la experiencia, no continúan en el proceso de selección. Hay una regla constitucional que encontramos en el artículo 125 de la Constitución Política, según la cual nadie puede ejercer un empleo público si no cumple con las condiciones para ello, es decir, en este caso, con los requisitos mínimos que establece cada empleo. Cada empleo establece unos requisitos mínimos de formación académica y experiencia, y con las inscripciones yo debo vigilar que cumpla efectivamente con esos requisitos mínimos. Esa es una de las misiones que yo tengo durante las inscripciones, uno de los objetivos. Seleccionar un empleo para el cual efectivamente cumplo con los requisitos mínimos de formación académica y experiencia. Si no cumplo en esta primera fase, no voy a continuar en el proceso de selección, no continúo en concurso, no se me va a permitir ni siquiera presentar las pruebas. Me quedo en la puerta de entrada del concurso de méritos. Pero si continúo, si efectivamente seleccioné bien el empleo, voy a poder continuar en el proceso de selección y voy a ser llamado a la aplicación de pruebas escritas, en este caso 2 pruebas, no tenemos fecha para ello, aún está muy temprano en el proceso de selección, una prueba de competencias funcionales, otra de competencias comportamentales. Estas son las 2 pruebas escritas que se aplican en este concurso de méritos, y adicionalmente una prueba de valoración de antecedentes, que esta es otra prueba importante desde el punto de vista de las inscripciones, ya que yo concurso en esa prueba o se me asigna una puntuación de acuerdo a los certificados de formación académica y experiencia que yo aporto durante las inscripciones. No puedo aportar nada adicional que me permita generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, ya que solamente concurso a partir de los documentos que aporto hasta el cierre de inscripciones. Y eso es importante de observar. Una vez se agotan estas 3 pruebas que acabo de mencionar, la comisión expide una lista de elegibles que remite ante la entidad que convocó empleos a concurso para que nombre a quien tiene derecho en periodo de prueba, que es por 6 meses, y finalizado ese periodo se califican los servicios del elegible y se inscribe, en caso de ser satisfactorio, esa calificación de servicios en el registro de carrera administrativa, y allí tenemos el paso a paso de la convocatoria territorial 10. Vemos muy lejos ese último momento de la lista de elegibles, del periodo de prueba o de la inscripción en el registro de carrera, pero digamos, esa distancia en el tiempo es engañosa porque el día menos pensado vamos a estar afrontando las pruebas escritas y ese momento puede estar más cerca de lo que percibimos actualmente, por lo cual es importante desde ya, desde el momento en el que yo selecciono el cargo, comenzar a perfilar mi participación en el concurso de méritos, es decir, comenzar a preparar las pruebas escritas de este proceso de selección. Allí tenemos la distribución porcentual de las pruebas. La prueba más importante es una prueba de competencias funcionales. En un momento vamos a mencionar qué es lo que evalúa esta prueba. Tenemos allí otra prueba de competencias comportamentales que tiene un peso porcentual del 20%, y la prueba de valoración de antecedentes que tiene un peso porcentual del 20%. Estas son las 3 pruebas que se aplicará por regla general en este concurso de méritos, con algunas excepciones. Los conductores no presentan una prueba de valoración de antecedentes y hay una serie de empleos que no exigen experiencia que tampoco aplicarán una prueba de valoración de antecedentes. En esos empleos se aumenta el peso porcentual de las pruebas escritas. Por el contrario, para los conductores se aplica una prueba de ejecución. Por regla general se aplican estas 3 pruebas. Sandra nos pregunta, recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat que encuentran en la parte derecha de su pantalla. Nos pregunta cuánto vale una especialización adicional. En un momento vamos a ver las reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Allí es donde uno determina cuánto o qué puntuación se asigna a la formación académica y experiencia adicionales.
Muy bien, estas son las pruebas entonces que se aplicarán en el concurso de méritos. Están allí dentro de las fases en las cuales se desarrollará la convocatoria territorial 10. Después de la verificación de requisitos mínimos viene la aplicación de pruebas escritas y a continuación la aplicación de la prueba de valoración de antecedentes. Para eso es que nos presentamos a un concurso público de méritos para ser evaluados mediante estos instrumentos de selección y determinar quién tiene un mayor mérito para ocupar un empleo público. Vamos a ver las formalidades a tener en cuenta durante las inscripciones, que es el centro de lo que nos convoca el día de hoy. El objetivo del día es que tengamos conocimientos claros y suficientes para perfilar de forma correcta, de forma exitosa, nuestra inscripción en el concurso público de méritos. Y cuando perfilamos bien la inscripción, cuando seleccionamos bien un empleo, pues allí comenzamos con éxito, comenzamos con pie derecho nuestro concurso de méritos, ya que eso nos va a permitir también perfilar el momento de la evaluación, es decir, las pruebas escritas y también desde la inscripción la prueba de valoración de antecedentes, porque como ya lo vamos a ver, es una prueba que yo debo planificar durante las inscripciones. Durante las inscripciones yo voy a tener en cuenta que, al igual que todo el desarrollo del concurso de méritos, yo lo voy a, digamos que lo voy a afrontar desde la plataforma SIMO, que es el sistema informático que ha dispuesto la Comisión Nacional del Servicio Civil para que yo como concursante seleccione un empleo y aporte los certificados de formación académica y experiencia a partir de los cuales voy a concursar. Allí vemos que en el SIMO voy a encontrar esta forma de los empleos, es decir, los manuales de funciones están presentados en esta forma. Me va a indicar el nivel al cual está adscrito el empleo, me va a indicar el propósito, me va a indicar también los requisitos mínimos y las funciones. Teniendo en cuenta los requisitos mínimos, yo tengo que todo empleo de carrera administrativa, allí estamos viendo un empleo de nivel profesional adscrito a la alcaldía de Cali, yo debo tener en cuenta que todo empleo de carrera me exige un mínimo de educación y un mínimo de experiencia, salvo algunos empleos que no exigen experiencia, pero todos exigen un mínimo de educación. Por ejemplo, en el nivel profesional, el requisito mínimo siempre será un título profesional y en este caso, en este ejemplo que estamos viendo acá, el título exigido además es un título de posgrado, es decir, para este empleo se exige un título de pregrado, un título de posgrado y 30 meses de experiencia profesional relacionada. Estos son los requisitos mínimos del empleo. Reitero, título de pregrado, título de posgrado, 30 meses de experiencia profesional relacionada. Quien se postule a este empleo debe aportar certificados que acrediten estos factores de mérito, formación académica y experiencia. Allí tenemos entonces que durante las inscripciones, para cumplir los requisitos mínimos, yo debo aportar certificados de educación formal y de experiencia. Adicionalmente, yo puedo aportar certificados de educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal, experiencia adicional y también educación formal adicionales que me van a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces yo debo distinguir entre lo que por obligación debo acreditar al concurso de méritos para cumplir los requisitos mínimos y aquello que por beneficio podré aportar para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Y esto me da como resultado los documentos que yo puedo aportar durante las inscripciones. ¿Cuáles son esos documentos? Educación formal. La educación formal esencialmente es el título que me exige el cargo. Si es un cargo en el nivel técnico, me va a exigir un título de tecnólogo o de técnico. En algunos cargos del nivel asistencial se exige el título de bachiller. En el nivel profesional siempre se exige el título profesional. Este es, digamos, el requisito mínimo de educación formal que yo debo acreditar durante las inscripciones. También puedo aportar educación informal. Esto para la prueba de valoración de antecedentes me genera un puntaje adicional en la prueba de valoración de antecedentes. También puedo aportar educación para el trabajo y el desarrollo humano, que me va a otorgar un puntaje adicional en esta prueba, y experiencia
a la vez como requisito mínimo, pero también si aporto experiencia adicional, me va a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. Estos son los 4 tipos de certificaciones que yo debo aportar durante las inscripciones: educación formal, educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo humano y experiencia. 4 tipos de documentos que yo debo aportar y que yo debo controlar como una especie de lista de chequeo a la hora de postularme a un cargo de un concurso público de méritos. Nos vamos a detener en cada uno de estos elementos. Nos interesa que tengamos muy claro digamos que cuál es la dinámica del proceso de inscripciones. Carolina nos pregunta, ¿la experiencia se vence? Ya vamos a llegar a los requisitos de la experiencia, pero desde ya podemos aclararle a Carolina que la experiencia no se vence. Es decir, si ustedes tienen un certificado de experiencia de 1989 hecho a máquina, no importa, porque la experiencia no se vence. Lo que se vence, y lo podemos adelantar desde ya, es precisamente la educación informal. La educación formal no se vence. Informal sí se vence. Vamos entonces en un momento a ver por qué, pero reiteramos, los certificados de educación, perdón, de experiencia no tienen una fecha de vencimiento. Vamos a ver entonces estas 4 modalidades de certificaciones que yo debo aportar durante las inscripciones para cumplir con los requisitos mínimos y para generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. En primer lugar, educación formal. Todo empleo de carrera del Estado me exige un mínimo de educación formal. En este cargo que veíamos hace un momento, que corresponde a la alcaldía de Cali, me exige un título profesional y un título de posgrado. Eso es lo que yo debo demostrar, reiteramos, durante las inscripciones, aportando para ello los certificados de pregrado y posgrado al CIMO. ¿Cómo se acredita esta educación formal? Muy fácil, a través de diploma, acta de grado, esto es lo más común, pero también puedo aportar una certificación de la institución de educación superior en el cual se acredite el título que me fue otorgado. También puedo aportar la tarjeta profesional. En el caso de los títulos en el exterior, estos títulos, para efectos de la verificación de requisitos mínimos, deben ir acompañados de una apostilla y eventualmente, si logro posesionarme en el empleo, debo convalidarlos dentro de los 2 años siguientes a la posesión. Si ya los tengo convalidados, obviamente los aporto apostillados y convalidados ante la entidad, ante el CIMO, ante la universidad que opera el proceso de selección, ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, para ser más preciso, como entidad, por medio del CIMO. Es decir, los títulos en el exterior deben ir apostillados y convalidados. Excepcionalmente, si no los tengo convalidados, yo los puedo convalidar dentro de los 2 años siguientes a la posesión. Con la salvedad que si no los tengo convalidados, no me sirven para la prueba de valoración de antecedentes. Así es que yo acredito la educación formal. ¿Cómo acredito la experiencia? Que es el otro requisito mínimo que me exigen todos los empleos de carrera del Estado, salvo una minoría que no exige ninguna experiencia. Vemos que este cargo que hemos usado como ejemplo exige 30 meses de experiencia profesional relacionada. Esto nos abre una pregunta. ¿Cuáles tipos de experiencia exigen los empleos de carrera? Encontramos que en los niveles técnico y asistencial, los empleos me van a exigir una experiencia laboral, es una experiencia en cualquier empleo, o experiencia relacionada, que ya es una experiencia calificada en la cual se debe acreditar funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. Una es más exigente que la otra. La experiencia laboral, cuando un empleo me exige experiencia laboral, me está diciendo que yo puedo postularme a partir de la experiencia que he tenido en cualquier empleo. Este tipo de experiencia, por lo general, está destinada a las labores más básicas de las entidades. La experiencia relacionada, por el contrario, es experiencia calificada. Allí yo debo demostrar que tengo una experiencia previa que me permite afirmar que he desempeñado funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. Para el nivel profesional siempre se exige experiencia profesional, que puede ser simplemente profesional o experiencia profesional relacionada. La primera, la experiencia profesional, es una experiencia en la cual se cuenta a partir de la terminación de materias
siempre y cuando se cuente con el título profesional, es decir, podemos afirmar que la experiencia profesional se cuenta a partir de que yo obtengo el título profesional y si tengo experiencia anterior a la obtención de ese título, pero posterior a la terminación de materias, yo debo acreditar con un certificado de terminación de materias que se trataba de una práctica o de otros modelos de contratación que no son aceptados como experiencia profesional. En suma, la experiencia profesional se cuenta a partir del título profesional, ya vimos cuál es la excepción, pero se cuenta a partir del título profesional en el desarrollo de funciones propias de la profesión. No es válida la experiencia en el nivel técnico para el nivel profesional por esta razón. Se trata de funciones ejercidas propias de la profesión o en cargos propios de la profesión y allí es cuando estamos hablando de experiencia profesional. Experiencia profesional relacionada es aquella que además de ser profesional evidencia funciones similares a las del empleo al cual yo me estoy postulando. ¿Cuántas funciones deben coincidir para que se pueda considerar experiencia profesional relacionada? Veíamos que este empleo exige experiencia profesional relacionada y decimos que la experiencia profesional relacionada en funciones propias de la profesión a partir de la terminación de materias, siempre y cuando se cuente con el título profesional y que además sea en funciones similares a las del empleo a proveer. Esta es la experiencia profesional relacionada, que sea posterior al título y que sea en funciones similares a las del empleo a proveer. ¿Cuántas funciones deben ser similares? Y esto ya lo ha resuelto la Comisión Nacional del Servicio Civil, respondiendo que al menos una función sea similar con al menos una de las funciones del empleo a proveer que se relacionen directamente con el propósito principal del empleo. En un momento vamos a ver cómo se acredita esta experiencia profesional relacionada, es decir, cómo determinar si para este caso en particular se trata de experiencia profesional relacionada, es decir, si para este cargo uno puede hablar a partir de un ejemplo específico, si se configura una experiencia profesional relacionada, pero allí ya dejamos una base importante en el sentido de que la experiencia profesional relacionada se cuenta a partir del título profesional y adicionalmente, se puede afirmar que hay experiencia profesional relacionada cuando al menos una de las funciones que he desempeñado es similar a aquellas que contempla el empleo al cual me estoy postulando, que a su vez se relacione con el propósito del empleo. Es decir, esa función a la cual yo le estoy apuntando debe desarrollarse, debe estar, perdón, relacionada con el propósito del empleo. Esto lo vamos a ver en mejor forma en un momento. ¿Cómo se acredita esta experiencia? Y allí ya vamos a ver es las formas bajo las cuales se certifica la experiencia. Para el caso de la experiencia laboral, las certificaciones deben indicar nombre o razón social de la empresa, cargos desempeñados y sus fechas, relación de funciones desempeñadas por cada cargo y fecha de ingreso y retiro, diferenciando las fechas de vinculación a cada cargo. Esto es lo que deben indicar los certificados de experiencia laboral. Yo también puedo acreditar experiencia a partir de prestación de servicios mediante un certificado de ejecución del contrato, no mediante la copia del contrato, sino de un certificado expedido por la entidad o empresa en el cual se acredite, digamos, las actividades que he desempeñado, las fechas de ejecución y el objeto contractual. A partir de esta información, se hace una lectura de ese certificado que me va a dar unos datos similares a los que yo obtengo del certificado laboral, es decir, a partir de las fechas de ejecución, del objeto contractual, de las actividades desempeñadas, se puede determinar, por ejemplo, si se trata de experiencia relacionada o profesional relacionada. Cuando se trata de trabajo independiente o para entidades ya liquidadas, yo mismo, como ciudadano concursante, elaboro un certificado con los datos que se me exige para la experiencia laboral, especificando la jornada de dedicación, tiempo completo, el número de horas a la semana que me dedicaba a esta labor independiente o para una empresa ya liquidada, las funciones, el cargo desempeñado, las fechas y este certificado que suscribo yo mismo como concursante es válido para participar de los concursos de méritos del país. Es decir, yo mismo lo elaboro, yo mismo certifico mi experiencia solo cuando se trata de trabajo independiente o para entidades ya liquidadas.
Mencionamos 4 tipos de certificaciones que debemos aportar durante las inscripciones. Ya hablamos de la educación formal, de la experiencia y vamos a hablar de la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Esta es una modalidad de educación que me genera un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes y yo debo aportar certificaciones que contengan el nombre de la entidad que imparte el contenido de formación, nombre del evento y contenido de formación, fechas de realización e intensidad horaria. Estas son, digamos, los requisitos que deben observar las certificaciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Y en educación informal, allí encontramos todos los diplomados, seminarios, congresos y estas modalidades de formación que no obedecen al sistema de títulos de la educación formal ni al sistema de certificaciones o habilitaciones laborales que implica la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Aquí encontramos entonces todo tipo de congresos, seminarios, simposios, cursos, como lo quieran llamar, que imparta cualquier persona natural o jurídica, sea una institución de educación superior, una institución de educación o no, puede ser, por ejemplo, un sindicato, una biblioteca, cualquier persona natural o jurídica puede impartir este tipo de formación y las certificaciones deben contener intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. Salvedades de la educación informal, que ya lo anunciamos, debe haberse tomado dentro de los 10 años anteriores a la fecha de cierre de inscripciones, es decir, debe haberse tomado con fecha final octubre del 2024, pero con fecha inicial, es decir, todos esos cursos que yo he tomado desde octubre del 2024, desde octubre del 2014 hasta octubre del 2024, en educación informal, pueden ser válidos para la convocatoria territorial 10 siempre y cuando se relacionen con las funciones del empleo y siempre y cuando sean de más de 8 horas cada uno. Estos cursos deben certificarse a través de un documento que indique la intensidad horaria, nombre de la institución, nombre del evento de formación y fechas de realización. Estos 4 datos son indispensables para la educación informal que yo acredito ante la convocatoria territorial 10. Robert nos pregunta, ¿un diplomado es educación para el trabajo o educación informal? Se trata de educación informal. Muchas veces pensamos que un diplomado como lo imparten instituciones de educación superior, hace parte de la educación formal, pero realmente se trata de educación informal. Muy bien, vamos a ver cuáles errores se debe evitar durante las inscripciones relacionados con la experiencia. Este es un error grave que se comete durante las inscripciones y es generar una ambigüedad en las fechas de vinculación a la entidad y es generar una ambigüedad en el certificado en cuanto a la posibilidad de haber desempeñado varios empleos para la entidad. Este es un certificado de experiencia laboral y dice que esta persona labora para esta empresa desde el 15 de mayo del 2012 hasta la fecha y actualmente desempeña el cargo de profesional financiero con las siguientes funciones. El problema de este certificado es que dice que actualmente desempeña el cargo de profesional universitario, por lo tanto no se sabe con certeza cuál era el cargo y funciones que desempeñaba previo al 15 de abril del 2014, fecha de expedición del certificado. Ese es un error común y grave en una certificación, ya que anula la totalidad de la experiencia. Por ejemplo, para este caso, esta persona perdería 12 años de experiencia, ya que aquella experiencia no se le cuenta nada de este certificado porque aquella experiencia que ha generado desde el 15 de mayo del 2012 hasta la fecha, es decir, hasta, en este caso, la fecha de expedición es 15 de abril de 2024, no se sabe a qué cargos hace referencia o a qué cargos corresponde, solamente se está certificando el cargo y funciones del momento de expedición del certificado. Me están diciendo, para el 15 de abril de 2024, esta persona se desempeña como profesional financiero desempeñando estas funciones, pero yo no sé qué cargo y funciones desempeñaba el 14 de abril de 2024. Es, digamos que un formalismo o una forma de interpretar este tipo de normas procedimentales de los concursos estricta, pero es la única manera de que haya objetividad y de que haya igualdad entre los concursantes. Este es el primer error que debemos evitar, el error de actualmente. No puede haber ambigüedad
en los empleos que he desempeñado para la entidad, en las funciones y en las fechas en las que me he vinculado a la entidad en ciertos empleos. No puede haber ambigüedad en ese sentido y a eso apunta este primer error. Un segundo error es que el certificado de experiencia no contenga las funciones o actividades, simplemente se indican fechas de vinculación, puede indicar a su vez el cargo, pero no se indican las funciones, y esto impide que se pueda analizar si se trata de experiencia relacionada o no, lo que genera que prácticamente anulo el certificado, no me va a servir para acreditar experiencia. Segundo error entonces, aportar un certificado que no indique las funciones desempeñadas. Este tercer error no anula el certificado, pero sí puede restarme experiencia. Allí, en este tercer error, hablamos de fechas no detalladas. Por ejemplo, en este caso, dice que esta persona se desempeña el cargo de profesional financiero desde el año 2012, finalizando su vinculación en abril de 2024. ¿Qué pasa aquí? Que dice, desde el año 2012, por principio de buena fe, no se tiene certeza la fecha exacta de vinculación, entonces se toma el último día del año, el 31 de diciembre del 2012, y como se dice que se finalizó con la vinculación en abril del 2024, pues se tomará lo que se tiene certeza que estuvo vinculado, que es el 1 de abril de 2024. Quiere decir que se puede estar perdiendo allí días de experiencia por no ser detallado en las fechas. Es preferible, en la medida en que se pueda, aportar un certificado que informe las fechas en día, mes y año. Adicionalmente, vamos a hablar de un cuarto error y estamos allí mencionando cuando se trata de la certificación de la experiencia independiente, y el error más común allí en este caso es mencionar una jornada completa o una jornada, perdón, de trabajo que genera una ambigüedad y que no se sabe cuál es el tiempo de destinación. En este caso, este certificado habla de una jornada de dedicación de tiempo parcial. Y este tiempo parcial pueden ser 2 horas, 6 horas, 8 horas. No hace referencia a una denominación legal. Es decir, que para el trabajo independiente debe indicarse expresamente la dedicación de tiempo completo o el número de horas que se dedicaba a la semana para ejercer la actividad independiente. No puede decir que se trata de tiempo parcial o, en su defecto, más bien para ponerlo en términos positivos, el certificado debe indicar el número de horas a la semana que se dedicaba a la actividad independiente, o la jornada de tiempo completo también podría suplir, digamos, este número de horas, ya que la jornada de tiempo completo obedece a un término legal. Vamos a ver el quinto error, y este es un error muy común también, y es aportar una copia del contrato de trabajo, del contrato de prestación de servicios, sin que se certifique que ese contrato efectivamente se cumplió o se llevó a cabo en determinadas fechas. La copia del contrato de trabajo no es un documento idóneo, válido para certificar la experiencia, ya que simplemente acredita que se celebró un contrato. Lo mismo con la copia del contrato de prestación de servicios. Si yo aporto la copia, solamente estoy acreditando que firmé un contrato. Se debe aportar entonces un certificado que informe que he ejecutado el contrato efectivamente en unas fechas determinadas con un objeto contractual específico. Vamos a ver a continuación una parte muy importante de las inscripciones, y es la prueba de valoración de antecedentes. Como lo mencionamos en un principio, esta prueba tiene un peso porcentual del 20%, y en ella se asigna una puntuación a lo que excede los requisitos mínimos de formación académica y experiencia, es decir, aquellos documentos que yo aporto durante las inscripciones y que exceden los requisitos mínimos del empleo. A ese excedente se me va a asignar, o me va a ser asignado, una puntuación por parte de la universidad que opera el proceso de selección, de acuerdo a las reglas de la convocatoria que vamos a ver a continuación. ¿Qué se puntúa dentro de esta prueba de valoración de antecedentes? Entonces vamos a profundizar en esta prueba que, reiteramos, tiene un peso porcentual del 20%, y la particularidad relacionada con las inscripciones es que a mí me van a asignar un puntaje de acuerdo a los certificados, documentos que aporte durante las inscripciones. ¿Qué es lo que se puntúa en esta prueba?
Allí tenemos los ítems que se puntúan en la prueba de valoración de antecedentes. Experiencia. Entre 0 y 100 me dan hasta 55 puntos por experiencia. Es lo que más se puntúa, por lo tanto es lo que mejor se valora en este concurso de méritos. Se privilegia la experiencia sobre la educación, en cierto grado. La educación formal se puntúa hasta por 25 puntos, la educación informal hasta por 5 y la educación para el trabajo y el desarrollo humano hasta por 15 puntos. Entre 0 y 100 puntos se califica esta prueba de valoración de antecedentes. Los criterios de puntuación están establecidos previamente por parte de la comisión en el acto administrativo de convocatoria que ha sido divulgado en el sitio web de la comisión. Hace un momento nos preguntaba, bueno, Sandra nos preguntaba, ¿cuánto vale una especialización adicional? Aquí tenemos la respuesta. Una especialización adicional tiene una puntuación de 10. Este es el puntaje que genera una especialización. Recordemos que la prueba se califica entre 0 y 100 puntos. Podemos obtener 10 puntos por una especialización. Estos son los rangos que vemos allí de puntuación de la educación formal, de educación informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. La educación informal se puntúa sumando las horas de los cursos válidos y procesándolo a través de esta tabla. Por ejemplo, si yo tengo 40 horas en diplomados, pues me van a asignar 3 puntos. Y ya la educación para el trabajo y el desarrollo humano me van a asignar 5 puntos por certificación. Esta es una modalidad de formación que no es muy común en el nivel profesional. Vamos a ver que también la experiencia se califica de acuerdo a criterios establecidos en el anexo técnico de la convocatoria. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo se califica esta prueba de valoración de antecedentes y de pronto así podemos advertir la manera en la cual podemos optimizar nuestra formación académica y nuestra experiencia a partir de un ejemplo. En primer lugar, nosotros vamos a seleccionar un empleo, nos vamos a inscribir a un empleo, entonces esto va a marcar nuestra participación en el proceso de selección. Ese empleo tiene un propósito, unas funciones y unos requisitos mínimos que ya vimos, seguimos con el mismo ejemplo, un empleo asignado a la alcaldía de Cali, que exige como requisito mínimo el título profesional en núcleo básico del conocimiento en administración, las titulaciones específicas de ese NBC de Administración de Empresas, Administración en Recursos Humanos, Administración Pública Territorial, Dirección Humana y Organizacional, Administración Profesional en Ingeniería Administrativa y afines, perdón, Profesional en Administración de Empresas, Núcleo Básico del Conocimiento, Derecho y afines, Derecho, Ingeniería Administrativa y afines, Ingeniería Administrativa, es decir, una suma de títulos profesionales caben allí como requisito mínimo. También me exigen un título de posgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con las funciones del empleo y 30 meses de experiencia profesional relacionada. Vamos entonces a ver, con un ejemplo. Esta persona presenta un título de administrador de empresas, fecha de grado en diciembre del 96. Presenta una especialización en seguridad y salud en el trabajo, allí la fecha no es relevante, y presenta esta experiencia como profesional de talento humano desde el 1 de enero del 2012 hasta el 31 de abril del 2024, y allí se mencionan varias funciones que han sido desempeñadas relacionadas con la gestión del talento humano en una empresa privada. Esa persona también presenta este certificado en Administración de Recursos Humanos por 40 horas de formación, un curso de fundamentos básicos para la elaboración de nómina y prestaciones sociales de 40 horas, y esos son los certificados que aportaría durante las inscripciones. Esto es, título profesional, título de posgrado de especialización, experiencia, títulos de educación informal. Vamos a ver, contrastado con este empleo que acabamos de observar, cómo le iría con la verificación de requisitos mínimos, concluyendo que efectivamente cumple con el título de administración de empresas que se solicita, cumple con el título de especialista que es relacionado con las funciones del empleo y cumple con los 30 meses de experiencia profesional relacionada, pues tiene un certificado que le acredita 148 meses, por lo tanto, de esos 148 meses se toman 30 para el requisito mínimo de experiencia y le van a restar 118 meses, vamos a verlo, para la prueba de valoración de antecedentes.
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a aclarar cómo se valora la experiencia profesional relacionada. Observamos que este empleo exige 30 meses de experiencia profesional relacionada y hace un momento dijimos, basta con que una función sea similar a una de las funciones del empleo al cual me estoy postulando que tenga relación con el propósito de ese empleo. Y de allí, de este certificado, seleccionamos esta función. Esta persona que se ha desempeñado como profesional del talento humano entre enero del 2012 y el 31 de abril del 2024, ha desempeñado la siguiente función: direccionar la vinculación del personal de la compañía a partir de estudios técnicos que soporten las necesidades que generen las distintas dependencias. También está esta otra función que podríamos resaltar: elaborar estudios técnicos para presentar a la junta directiva que soporten las necesidades de personal que se deban implementar en la compañía. Allí tenemos entonces las funciones que consideramos relacionadas frente a esta función de este cargo específico que estamos tomando como ejemplo. Coordinar y realizar estudios e investigaciones para suplir las necesidades de personal y participar en la formulación de planes y programas de gestión de talento humano del personal docente, directivo docente y administrativo de la Secretaría de Educación bajo lineamientos, y allí continúa. Lo que me interesa resaltar es que esta persona que desempeñaba un cargo en el sector privado con una función de orientar, digamos, planificar la vinculación del personal a la compañía de acuerdo a estudios técnicos, pues tiene una función similar en este empleo al cual se está postulando, y con solo esta función que es coincidente, basta para que se hable de experiencia profesional relacionada. Ese es el criterio que yo debo seguir para considerar si se trata o no de experiencia profesional relacionada. Vamos ahora a la prueba de valoración de antecedentes. ¿Cómo se calificaría esta prueba de valoración de antecedentes? Recuerden que estamos analizando este ejemplo a ver cómo le iría a esta persona. ¿Por qué? Porque tenemos que determinar qué puntaje obtendría en la prueba de valoración de antecedentes, porque desde las inscripciones yo sé cuál sería mi potencial desempeño en esta prueba, ya que los criterios de calificación han sido divulgados ya previamente a través del sitio web de la Comisión Nacional del Servicio Civil con el acto administrativo de convocatoria. Cuando vamos a analizar entonces, recuerden que estamos analizando, calificando teóricamente estos documentos que aporta esta persona a la convocatoria territorial 10, es decir, un título de administrador de empresas, un título de especialista, experiencia y 2 certificaciones de educación informal. Ya vimos que cumple con los requisitos mínimos del empleo. Ahora vamos a ver cuánto obtendría en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Cuál sería el puntaje que obtendría en esa prueba de valoración de antecedentes? Y tenemos que, a partir del título de administración de empresas, no obtiene ningún puntaje, ya que es requisito mínimo. Lo mismo a partir del título de especialización. Y de allí tenemos 2 cursos de 40 horas que me van a dar 80 horas en total y que equivalen a 2,5 puntos de 5 posibles en educación informal. A partir de allí vamos a analizar la experiencia en un certificado aportado que son 148 meses de experiencia profesional relacionada, es decir, 12 años y 4 meses. De esos 12 años y 4 meses vamos a tomar 30 meses que se destinan a los requisitos mínimos. Es decir, con esos 30 meses yo acredito los requisitos mínimos del empleo, con lo cual me van a restar 114 meses de experiencia profesional relacionada. Esta experiencia excedente me va a ser calificada a mí en la valoración de antecedentes de la siguiente forma. Es decir, este empleo exige 30 meses de experiencia profesional relacionada. Esta persona acredita en total, realmente acredita en total 144 meses de experiencia profesional relacionada. De allí se van a tomar entonces 30 meses de experiencia para el requisito mínimo. Restan 36 que se toman para la puntuación de la prueba de valoración de antecedentes como experiencia profesional relacionada, que otorgan 40 puntos en este caso en particular, y de allí restan 78 meses que van a generar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes como experiencia profesional
excedente, que equivalen a 15. Estos, digamos, son reglas de la prueba de valoración de antecedentes. Si es un poco confuso, los invitamos a descargar el anexo técnico de la convocatoria, con lo cual esa persona obtendría el puntaje máximo por experiencia, porque aquí vemos lo siguiente. En estos empleos me van a calificar hasta 55 puntos por experiencia, 25 por educación formal, 5 por educación informal y 15 por educación para el trabajo y el desarrollo humano en una escala entre 0 y 100, con lo cual, de acuerdo a los documentos postulados, esta persona obtendría 0 por educación formal, por, porque no presenta nada adicional en educación formal, 2.5 por educación informal, 0 por educación para el trabajo y el desarrollo humano, 40 puntos por experiencia profesional relacionada, 15 puntos por experiencia profesional, obteniendo 57.5 puntos de 100 posibles en un rango aceptable de puntuación. Este es un buen puntaje para la prueba de valoración de antecedentes y esta es la forma en la que se obtiene el puntaje en la prueba de valoración de antecedentes. ¿Es posible mejorar este puntaje? Es posible, pero apuntando eventualmente a un empleo de menor grado salarial. Hay ocasiones en las cuales vale la pena, cuando yo tengo un puntaje que raya o que va hacia el cero, es mejor incrementar este puntaje. Quizás me estoy postulando a un empleo que no debería, que debería postularme a un empleo que tenga menos experiencia, en el cual pueda yo sacar un puntaje en la prueba de valoración de antecedentes, pero hay ocasiones en las cuales no hay muchas posibilidades, entonces me debo postular a un empleo en el cual obtendría un puntaje bajo en la prueba de valoración de antecedentes, lo que me obliga a obtener un puntaje alto en las demás pruebas escritas. Vamos a ver entonces este ejemplo ya brevemente de cómo esta persona podría obtener un puntaje superior, pero postulándose a un empleo de menor grado y por lo tanto de menor asignación salarial. En este caso es un empleo que no exige especialización y que simplemente exige 6 meses de experiencia profesional relacionada. Allí habría una diferencia de 10 puntos más por la especialización. En este caso en particular, es decir, esa especialización que no se me exige, me va a puntuar 10 más y de 57.5 que yo estaba sacando para el cargo anterior, voy a sacar 67.5, pero la asignación salarial es menor y también las responsabilidades profesionales, pues digamos que son diferentes. Allí entonces es como la forma en la cual uno puede decidir si opta por uno o por otro empleo, es decir, la forma, el puntaje que yo obtendría en la prueba de valoración de antecedentes, el puntaje que yo puedo determinar desde la inscripción, es importante, es un criterio importante para seleccionar el empleo. Vamos a ver a continuación, ya cerrando este momento de las inscripciones, de la prueba de valoración de antecedentes, que son momentos que yo perfilo hasta el cierre de inscripciones. Vamos a hablar de las pruebas, porque digamos que estamos abordando la convocatoria territorial 10, las fases y características más importantes de este concurso de méritos, y a continuación vale la pena que desde ya conozcamos a grandes rasgos cuáles son las pruebas que se van a aplicar en este proceso de selección. Se trata de dos pruebas escritas: competencias funcionales, competencias comportamentales. Una de ellas, la más importante, la vemos allí, la prueba de competencias funcionales, que tiene un peso porcentual del 60% y que por demás es eliminatoria. Yo debo obtener un puntaje de 65 sobre 100. Además de esta prueba, se me aplicará una prueba de competencias comportamentales que tiene un peso porcentual del 20%, esa prueba sí eliminatoria. Estas dos pruebas escritas suman el 80% del peso porcentual del concurso de méritos. Las pruebas escritas se aplican siempre un día domingo entre 4 y 5 horas de duración. Se aplican todas las pruebas, es decir, dos pruebas se aplicarán en una misma jornada de 4 horas, que en conjunto, es decir, las dos pruebas tendrán entre 100, 120, máximo 150 preguntas en total que debo desarrollar. Las preguntas están construidas bajo la metodología de juicio situacional. Esta metodología está construida de la siguiente forma: me van a presentar a mí un caso hipotético como el que vemos acá, un conjunto de hechos, y de este caso hipotético se van a derivar una serie de preguntas construidas también bajo la metodología de selección múltiple con única respuesta.
Es decir, yo solamente selecciono de estas tres opciones que veo allí, una como correcta y la marco en la hoja de evaluación. Del caso inicial, es decir, de este supuesto que vemos allí, hace relación a un trabajador oficial adscrito a una empresa industrial y comercial del Estado. Hay unos hechos allí que se mencionan. También voy a deber o tengo que resolver esta segunda pregunta, esta tercera pregunta, también construidas bajo la metodología de juicio situacional, con selección múltiple con única respuesta. Es decir, solamente una es correcta. Esta es la metodología que sigue actualmente la Comisión Nacional del Servicio Civil en las pruebas escritas, tanto competencias comportamentales como competencias funcionales. Es una metodología estándar. ¿Qué es lo que evalúan? Desde ya les adelantamos que en Construyendo Méritos, actualmente estamos abriendo espacios de esta naturaleza para las inscripciones, pero en los próximos días, una vez se cierren inscripciones, vamos a abrir espacios de preparación similares a este, pero ya para las pruebas escritas. Los invitamos a estar pendientes de nuestros canales de información a través de los cuales recibirán invitación a este tipo de espacios que son informativos, que profundizan en las reglas básicas de la evaluación y las reglas básicas de todo concurso público de méritos. Para esta ocasión, convocatoria territorial 10. A lo que voy es que en un futuro, en próximos días, una vez se cierren las inscripciones, quedan invitados a los próximos seminarios preparatorios para las pruebas escritas. ¿Qué evalúan estas pruebas escritas? A grandes rasgos: competencias funcionales, conocimientos básicos de la función pública, habilidades básicas y conocimientos funcionales del empleo. Esos tres ítems que más adelante en otros espacios tendremos la oportunidad de profundizar. Competencias comportamentales evalúan ya no conocimientos o ya no habilidades cognitivas, sino competencias del ser. Esta prueba se parece más a una prueba psicotécnica. Allí me evalúan unas competencias que son comunes a todos los niveles y competencias que son específicas de cada nivel jerárquico. Allí entonces vamos a ver un ejemplo y para ello nos vamos a dirigir a nuestro sitio web y aquí les voy a hacer dos invitaciones muy especiales. Cuando ingresan a nuestro sitio web www.construyendomeritos.com, allí van a encontrar cursos de formación para todas las convocatorias públicas de empleo. Si ustedes quieren recibir información de esta convocatoria territorial 10 y quieren conocer las reglas básicas de este concurso de méritos, entre ellas las formas de acreditación de la experiencia y de la formación académica durante las inscripciones, también la metodología de evaluación, los cargos convocados, los invitamos a descargar nuestra cartilla técnica para este concurso de méritos. Allí, digamos que ya la descargué y les voy a compartir mi pantalla para que todos veamos la información que allí reposa. Allí ustedes van a poder ver los cargos ofertados, las fases del concurso de méritos, las pruebas que se aplicarán, la metodología de evaluación, es decir, todo aquello que estamos desarrollando en este espacio, que es tomado de los actos administrativos de convocatoria y de las reglas que ha estipulado la Comisión Nacional del Servicio Civil para la Convocatoria Territorial 10, lo encontrarán en nuestra cartilla técnica que ven en pantalla. De allí vamos a volver a nuestro sitio web www.construyendomeritos.com y voy a ingresar a mi cuenta personal. Allí vamos a ingresar a nuestra plataforma educativa y vamos a buscar el curso de la convocatoria territorial 10. Allí lo encontramos en la primera opción y queremos ver un ejemplo de la prueba de competencias comportamentales. Allí dijimos que esta prueba evalúa competencias del ser, que es más parecida a una prueba psicotécnica. Este ejemplo quizá podemos leer un par de preguntas que se desarrolla también bajo la metodología de juicio situacional. La situación es la siguiente: la entidad para la cual usted trabaja reestructura su planta de empleos asignando su cargo a una dependencia nueva, por lo cual se ve obligado a cumplir funciones diferentes a las que venía desarrollando. Al incorporarse a la nueva dependencia, usted debe acoplarse a un nuevo grupo de trabajo en el cual se realizan reuniones periódicas para evaluar el desempeño y mejorar el trabajo conjunto. Pregunta número 1. Con el tiempo se advierte que la carga de trabajo supera las capacidades del equipo. Las directivas afirman que entienden la situación, pero informan que la entidad no tiene capacidad económica para asignar un nuevo empleado
en lo inmediato, frente a esta situación, en las reuniones del equipo, usted sugiere y me van a dar tres opciones. A, limitarse a hacer el trabajo que el equipo esté en condiciones de desarrollar, así eso genera incumplimientos leves. B, exponer a su jefe inmediato la necesidad de contratar más empleados idóneos, recortando el presupuesto de áreas diferentes a la suya. Y allí ya la tenía marcada la opción C, distribuir entre los miembros del equipo de trabajo asignados según las capacidades de cada uno para dar cumplimiento al proyecto y hacer frente al recorte presupuestal. Yo marco la opción C y allí me van a dar, en este caso en particular, una retroalimentación informándome que se trata de la competencia de trabajo en equipo. ¿Qué es lo que me está evaluando este ítem que acabo de leer? ¿Qué es lo que me está evaluando también esta situación? De esta situación, yo también voy a encontrar una segunda pregunta, también que evalúa la competencia de trabajo en equipo, y una tercera pregunta más que también evalúa esta competencia. Quiere decir que cuando yo selecciono la clave de respuesta, estoy apuntando, estoy demostrando que evidencio la competencia de trabajo en equipo específicamente, ¿cierto? Digamos que cuando yo selecciono la clave de respuesta, o para ser más específico, la clave de respuesta para las pruebas de competencias comportamentales es aquella que evidencia la competencia que se me está evaluando. Quiere decir que en esta pregunta número 2, por ejemplo, la clave de respuesta es la B, y yo como concursante, al seleccionar la B, evidencio que tengo en mayor grado la competencia de trabajo en equipo. Por eso mencionamos que se trata de una prueba que se parece a una prueba psicotécnica. Allí los invitamos entonces a pasarse por nuestro sitio web www.construyendomeritos.com. Tenemos un curso virtual bastante completo para esta convocatoria territorial 10, a partir del cual se podrán preparar en los conocimientos, habilidades y competencias que serán evaluados en las pruebas escritas. Les dejamos entonces esta invitación abierta. Finalmente, unas recomendaciones de preparación, invitándolos a que se queden hasta el final, ya que tenemos un obsequio, una invitación para ustedes para que se preparen, digamos que de forma óptima para este concurso de méritos convocatoria territorial 10, con un pequeño obsequio de parte nuestra. Vamos a ver qué recomendaciones para participar de esta convocatoria territorial 10. La primera de ellas, planificar el concurso desde la inscripción. Con la inscripción no se cierra un momento del concurso, por el contrario, inicia mi participación en el concurso de méritos, y desde allí yo debo planificar mi participación. Específicamente, debo planificar las pruebas escritas, que no es otro el motivo por el cual yo me presento a un concurso, para ser medido en mis habilidades, competencias, entre otros asuntos que me evalúan en un concurso de méritos, para determinar quién tiene más derecho a ocupar un empleo de carrera administrativa. Desde la inscripción yo planifico mi participación en el proceso de selección, específicamente planifico las pruebas escritas. ¿Cómo las planifico? Identificando los conocimientos funcionales del empleo. Yo debo identificar cuáles son esos conocimientos que están detrás de las funciones del empleo y fortalecerlos, porque posiblemente me serán evaluados en las pruebas escritas. Y precisamente vamos a la tercera recomendación. Luego de identificar los conocimientos funcionales del empleo, es decir, yo me debo conectar con ese empleo al cual me estoy postulando, debo fortalecer esos conocimientos funcionales del empleo, es decir, debo estudiar esos conocimientos. Y finalmente, debo entrenarme en esa metodología de evaluación de juicio situacional que trae la Comisión Nacional del Servicio Civil en los concursos públicos de méritos de su competencia. Debo entrenarme en la resolución de preguntas de selección múltiple con única respuesta. Debo habituarme nuevamente a este modelo de evaluación, porque también va a ser un reto a la hora de yo presentar las pruebas escritas, y es mi capacidad para resolver una prueba de este volumen. Por eso resulta importante familiarizarme previamente con la metodología de evaluación, no solo con los contenidos que me van a evaluar. Muy bien, con eso llegamos a todo aquello que nos convocaba el día de hoy, que era presentar las generalidades, las reglas más importantes de esta convocatoria territorial 10, que agrupa a 4 departamentos del país: Boyacá, Santander, Nariño y Valle del Cauca. Este último departamento, Valle del Cauca, es el que mayor peso tiene dentro de este concurso de méritos, y les tenemos una invitación muy especial, ya que
Por tiempo limitado tendremos un descuento del 20% en nuestro curso virtual para la convocatoria territorial 10. Este descuento pueden hacer uso de él ingresando el código promocional territorial 10, tal como lo ven allí en pantalla, en la zona de pagos, y esto le generará automáticamente este descuento adicional, reiteramos, del 20% sobre el valor que tenemos allí en la oferta comercial del curso para la convocatoria territorial 10. Ese es un descuento que estará habilitado por tiempo limitado. Los invitamos entonces a hacer uso de él y prepararse desde ya, desde este momento de las inscripciones para la convocatoria territorial 10. Es el momento idóneo para prepararse con éxito para todo concurso público de méritos desde el momento en el que yo selecciono el empleo. Muy bien, hemos agotado todo lo que nos convocaba el día de hoy. La idea era preparar adecuadamente el proceso de participación en las inscripciones de la convocatoria territorial 10, preparar las inscripciones de la convocatoria. Recuerden que este video queda en nuestro sitio web, allí podrán consultarlo nuevamente las veces que deseen. También en nuestro canal de YouTube queda, allí estamos atentos también de los comentarios que tengan las personas que lo ven en diferido. Los invitamos a visitar, digamos, esos canales de información que construimos con mucho esmero para todos ustedes, los concursantes de los distintos procesos de selección del país. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Los esperamos en un futuro, en esos seminarios que programemos de preparación para las pruebas escritas de esta convocatoria territorial 10. Que tengan muy feliz tarde.